profesora, para la próxima vez póngame la de Cerati. Perdón. O la de Richard Coleman, que está... Perdón. Estaba a aceptable. mano y hice clic. Estaba a mano. ¿Qué Bueno. pasó? ¿Está muy alto? Ok, lo bajamos. Se está quedando sorda. Pasa que es sorda la profesora, si no sabías, Eli. Pero este es el retorno de la pocha. Ah, claro. Bueno, la pocha con sus años avanzados en edad, ya acá, creo que de un oído ya no escucha. Qué golazo hizo River, por favor, discúlpenme. Oh, Dios. Sí, siga. Yo no sí. Bien, Eli, la mala víctima. A ver, contame a qué hace referencia. Así empezamos a pensar y a reflexionar sobre este título que me tiraste, ¿no? La mala víctima. ¿Y qué te suena a vos, Mati? ¿Qué sería, si yo te digo la palabra, qué es lo primero que te sugiere el concepto? Mala víctima. Como que es, no sé, una mujer mala, pero que es víctima, no sé, no lo logro a... ¿Y qué sería dentro, digamos... Como que es hablando de víctima, pero esa mujer es mala, eso es lo que yo interpreto. Claro, hablando de una víctima, de un femicidio, de un abuso sexual. ¿Qué sería ser mala? Que esa víctima sea mala. ¿Qué te suena a vos? No tiene que ser lo correcto, ¿no? Tiene que ser lo que suena, ¿no? Lo que te parece. Bien. Alguien que se buscó Ujú. lo Claro. que le pasó. Ajá. Me parece que viene por ahí. Ahí te ayudó. Ahí me ayudó la profe, Sí. y es profe, ¿viste? Es profe. Es profe. Las preguntas que... Este Claro, tipo de yo lo preguntas me las interpreto enseña como, una por profe también a ejemplo, mí. una niña, la violaron, pero se vestía con una pollera corta, diríamos. Ujú. ¿Viste? Cuando hay periodistas que han hecho, y lo siguen haciendo todavía, esas cuestiones. Recuerdo a Nicolás Repeto, por ejemplo, que le preguntó a una chica que no habían llegado al acto de violación. Habían abusado de eso. Ujú. Y él le preguntó, ¿y cómo estabas vestida vos? Esa Sí, es una pregunta tenías muy común. algo, no sé, ibas de Algo minifalda, le dijo, provocativo, sí, sí, algo sí. así. Claro, sí, Bueno. bueno. Como si Me eso lleva a justificara eso, ¿no? el hecho, ¿no? Va por ahí. Bien. Va por ahí identificar, digamos, la maldad de la víctima va por ahí. Uno de los casos que resonó y que, digamos, de los que hay algunos estudios sobre la mala víctima, es el caso de Melina Romero, que es del 2014, una adolescente, tenía 17 años, ella desaparece, estuvo 30 días desaparecida, después encuentran el cuerpo y, bueno, concluyen que había sido abusada y asesinada, ¿sí? Entonces, sobre este femicidio, ¿qué pasó? En ese transcurso de esos días se hizo como una cobertura mediática como espectacularizada, digamos, se hizo como una espectacularización de su vida, de su desaparición, de los indicios que había, pero muy reforzado en la vida de ella. En qué le gustaba hacer, qué no le gustaba hacer, cómo se vestía, cómo era su familia, cómo eran Claro. sus amigas, en ese tipo de cosas. Y hay una de las partes, digamos, que es de un videíto, que es del periodista Prieto, que hace como una descripción de la vida de ella, que ahí lo vamos a pasar para que A representa lo que es la idea de la mala víctima. Bien, ahí va el video ahora. Ujú. Está cargándose, pero bueno, ahí bueno. está. Bueno. Ahora sí lo vamos a escuchar. Está. No, eso no. Esto Eso no sí, es. ahora sí lo escuchamos. Ahí va. Tenemos que aclarar que era una vida que tenía una vulnerabilidad extrema. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Y era muy común que ella no apareciera. Es decir, era muy vulnerable. En algún momento le iba a ocurrir algo. Y le ocurrió de la peor manera, se cruzó. Bien. ¿Sigue siendo periodista esta persona? De policiales. Creo que sí. Ah, de policial. De policiales, digo. De policiales. ¿Qué le Toma. sugiere esto? A ver, tenemos que tenía muchos Facebook, Sí, 5 Facebook. que estaba todo el día en la calle, Sí. que iba al boliche donde iban las personas adultas, o sea, tenía 17 años. Sí, ¿no? yo Entonces, claro. hacía eso, yo iba a Fan House y era un nene. Yo también. Bien. Esta descripción
a mí me hizo acordar un montón de aspectos de mi adolescencia. Sí, a mí cosas que también, yo las hacía diríamos. en mi adolescencia. Y bueno, se ve que para este periodista y para muchas otras personas, porque no eres el único, este es un ejemplo. La diferencia, ¿sabes dónde está, Eli? Él es un comunicador. Sí. Lo que él dice tiene repercusión Claro. en la gente que lo ve. Y sí. Ahí está la diferencia. Porque que hagan en un bar una conjetura que no está bien, con la que podemos estar o Tal no de cual. acuerdo, no Sí, tiene que- la misma repercusión que la de un que tiene comunicador. la de un comunicador de un medio masivo. La Sí, responsabilidad del comunicador, que, Eso bueno, que en mismo. este caso Ahí está. Esa es deja, la diferencia. deja La mucho que decir. responsabilidad, sí, tal cual. Bueno, y sobre todo el tema de feminismo, todas estas cuestiones, Eli y Ana, hay muy poca responsabilidad. Hay comunicadores que dicen barbaridades, Así es. que son denunciados, expuestos, pero ellos siguen con su, condenados. sí, Sí. ellos siguen en su postura, diríamos. Sí, hay, digamos, frente a estas situaciones, hay una postura, hay una, digamos, una responsabilidad mediática y también es como una doble, como si fuera una retroalimentación, digamos, como que hay estas personas que comunican, que reproducen estos estereotipos, reproducen estas ideas. Y también hay una opinión pública o un gran sector de la sociedad que también piensa de esa forma. O sea, que este periodista no solo, digamos, crea estas ideas en la gente o las transmite, digamos, y las construye, sino que también representa cómo piensa mucha gente. Sí, Sí, que esto también, por eso después vamos a ver algunas cositas del fallo de Lucía Pérez, que es una adolescente que sufrió la misma situación, digamos, distintos detalles de los hechos, pero que también fue violada y asesinada y que en un fallo judicial están estas ideas. Ah, ¿en un fallo? En un fallo, o sea, no solamente, por eso digo, que hay responsabilidad en los medios y en el Poder Judicial. Y también esto representa las ideas que tenemos. Por eso por ahí escuchar estas cosas, mucha gente cuando lo escucha debe decir, yo era así, qué mal, que digan esto, y otra gente va a decir, claro, sí. Claro. Sí, Sí, sí. pasa. Como me pasó a mí esto, yo me acuerdo cuando pasó esto, yo estaba almorzando con mi familia y un familiar mío dijo eso. Dijo, y también cómo van vestidas, ¿sí? Claro. O sea, porque eso también es como piensa la gente. Sí. Digamos, no solo lo reproducen, sino Sí, también sin representan duda lo que arrastra todo el patriarcado cultural, social, del cual venimos demesurando jueves, diríamos, ¿no? piensa. Sí, así es. Y ahí, frente al caso de Melina Romero, hay un artículo que lo he estudiado en un posgrado de género, que es de Marina Tomasini y Gabriela Morales, que se llama La mala víctima, bueno, cuerpos y estéticas juveniles con respecto a los abusos sexuales, y dice que, digamos, estas autores dicen que hay un imaginario colectivo de que las niñas y adolescentes están asociadas a la inocencia, al desconocimiento e ignorancia del propio cuerpo, a la ignorancia del erotismo, de la sexualidad. Entonces, en este caso, ellas hacen como un trabajo de investigación y dicen que a Melina Romero la identifican como una negra hipersexualizada. Entonces, Claro. le decían, era una negra. Exactamente. Así lo llamaban Así lo llamaban. cuando ellas hacen las entrevistas. ¿Y qué dicen los autores? Dicen, ella, digamos, fue identificada de esa forma porque eligió explorar el mundo, los afectos, la diversión, vivió del lado del exceso. Y eso la constituye en una mala víctima. Una persona vulnerable, como dice el periodista, una persona que ya le iba a pasar algo Claro, seguramente. usa la palabra vulnerable para no decir que se lo buscó. Sí, Claro. sí. En el mensaje que no es directo, en el metamensaje está eso. Claro, está Está eso. implícita esa idea. ¿Y qué dicen? Que me gustó esta parte, me pareció, digamos, muy representativa de esto del cuerpo. Dice, es de la negra como categoría hipersexualizada. La negra porta en su cuerpo una sexualidad desenfrenada, del exceso, del desborde, la que busca, la que quiere, la que pide con su vestimenta, con su mirada, con su corporalidad. A diferencia de las buenas chicas que estudian, son recatadas, están bajo el control parental. Entonces, ¿qué es ella? Una chica que se lo buscó. Que, digamos, tanto ella como su familia, porque hacen referencia a la familia, como una adolescente que no tiene control parental. Claro, sí,
¿sí? Sin Que la dejan estar en la formación, calle. sin educación, hacen referencia a todo eso. Claro, es responsabilidad de ella y de su familia lo que le pasó, ¿no? Ella se puso en ese riesgo. Entonces, el peligro de esto es que justifica la violencia, o sea, justifica el hecho del abuso sexual y de el acto del femicidio como un acto disciplinante, Claro. como un acto de te voy a enseñar lo que estás haciendo que está mal y este es el castigo por hacer lo que estás haciendo, por alejarte de lo que se espera de las adolescentes como vos. Exacto. O sea, de vos no se espera eso, que salgas al boliche, que andes de joda, Que tengas muestres 5 tu Facebook. cuerpo, que uses las redes. No se espera de vos eso. Si vos lo haces, estás en riesgo. Y eso te genera que te podemos hacer esto, ¿sí? Legitima la violencia. Exactamente, sí. Está, la verdad que re bien explicado. Ujú. Gracias. Re didáctica, Eli, la verdad Gracias. que... Después el otro caso, que esto ya no es en los medios, que igualmente en los medios se levantó y se escucharon todas estas cosas, el caso de Lucía Pérez. Me sorprende lo que dijiste hace un ratito, ¿no? Que está en la causa, diríamos. Esto está en el fallo. En el fallo. Un fallo que con muy buena noticia y mucha alegría este año se anuló. Este fallo fue anulado por la Corte de Casación, digamos, Bien. por el Tribunal de Casación. Entonces, esta es una buena noticia. ¿Qué pasa? Que este fallo fue cuestionado, se anuló y se va a volver a hacer el juicio. Se va a hacer de nuevo. ¿Sí? Bien. O sea, esto que voy a leer es de un fallo anulado. Anulado. Pero que fue un fallo. Pero que es del... O sea, este fallo es ¿Qué del año? 2017. 2010, bueno, no. Así, O sea, hasta Sí. que se anuló, pasó este tiempo en el que hubo la familia, una lucha incansable de la familia, una lucha incansable de las organizaciones feministas, digamos. No es que Claro. se anuló. Sí, porque... Sí. Porque sí. lo pensaron mejor. Puede ser, no sabemos qué hubiera pasado si Sí. lo pensaron mejor. Pero ¿no? algo Si lo hubo hubieran ahí. pensado mejor sin la presión quizás de las organizaciones y de la familia. Quizás sí, quizás, porque hay, digamos, como hay comunicadores y comunicadoras responsables, también hay funcionarios, Claro. funcionarios judiciales, magistrados y magistradas responsables y con perspectiva de género. Eso también, digamos, estos son ejemplos, malos ejemplos. ¿no? Exactamente. A ver qué dice. ¿Y qué dice? Bueno, Lucía Pérez era de Mar del Plata, tenía 16 años y sufrió un abuso sexual con un feminicidio por 2 narcotraficantes o personas que le proporcionaban estupefacientes. Son 2 personas mayores de edad. Ella tenía 16 años al momento del hecho. ¿Y qué pasa con este fallo? Dicen que los condenan a ellos por proporción de drogas, o sea, por vender sustancias ilegales y no por el abuso sexual y el femicidio. Porque dicen que ella tuvo relaciones consensuadas con uno de ellos y murió por una sobredosis. Ah, Esa es lo ese que es dice el fallo. El fallo. ¿Sí? Y hay algunas cosas, como, digamos, algunos argumentos del fallo o frases que dice, tenía un grado, todo esto hablando de ella, ¿no? Una gran parte del fallo que habla de ella, de la vida, de ella. Un grado de adicción al consumo de estupefacientes, pero eso no le impedía llevar una vida normal. Tenía relaciones con hombres a los que apenas conocía, pero lo hacía por propia elección. Eso dice el fallo, ¿no? Ella no era sumisa, también lo dice el fallo. Nada, dice. Dice eso. Una personalidad que... mira, Eso me la lo acuerdo de agregaste memoria. vos. No, me lo acuerdo de memoria. No. No dice tal cual. Dice, tenía una personalidad que distaba mucho de ser sumisa. Eso dice el fallo. Lo pueden buscar en internet. Tenía capacidad suficiente para decir no a las propuestas que le hagan los sujetos. Eso dice el fallo. Iba a lugares por su propia voluntad, sin ser forzada. Y que se relacionaba con personas de distinta edad. Esto dice El el fallo. fallo. Sí. Y, digamos, ¿qué pasa acá? Ellos acá en este fallo que analizan si Lucía era vulnerable o no era vulnerable, para ver si ellos se aprovecharon de su vulnerabilidad, Claro, porque o era no. adolescente, o no, porque, según, digamos, por lo que se interpreta de la lectura del fallo, si ella hubiera sido vulnerable, si ellos se aprovecharon, hubieran estado en una situación de dominación, de desigualdad. Claro. Pero no, dicen, como ella, no tienen en cuenta que ella tenía 16 años, no tienen en cuenta que es una mujer. Digamos, las desigualdades que ya hasta en la legislación, digamos, en la normativa internacional se identifican a personas vulnerables, digamos, porque son históricamente discriminadas, mujeres, a niños, niñas y adolescentes.
y personas que tienen uso problemático de sustancias, digamos, y que dicen que no, que ella no era vulnerable. ¿Por qué? Por todo eso. Porque ella ya tenía sexo con otras personas, que tenía sexo con personas de distintas edades, que se vinculaba, que tenía una personalidad, digamos, que también, que no era sumisa. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que no era vulnerable. O sea, tenemos una Melina Romero que era vulnerable, entonces era obvio que le iba a pasar algo. Sí. Pero tenemos una Lucía Pérez que no era vulnerable, o sea, que era una chica que le iba bien en la escuela, a diferencia de Melina, que vivía con sus padres, que los padres eran padres presentes. Entonces, ¿qué dicen? ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué encontrás en común? A ver si lo detectás. ¿Qué encontrás en común entre Lucía Pérez y Melina Romero? ¿Qué encontrás de que por qué son malas víctimas? Porque rompen los patrones establecidos de alguna forma. Hay una parte de ellas que tienen la misma parte. Digamos, que no es la escuela, que no es la familia. Digamos, la familia no era presente, estaba todo el día en la calle, no iba a la escuela. Lucía Pérez sí iba a la escuela. Sí, pero ¿qué hacían las dos? ¿Qué tenían? ¿Se te ocurre? A ver. Ana. Según lo que entendí, en el consumo de drogas y en la sexualidad, o sea, el despertar sexual temprano. Claro. Entiendo que se la juzga por eso. Eso es lo que identifica yo. Sí. Digamos, ¿qué pasa? Una no es vulnerable. Otra es vulnerable. Pero ¿qué pasa? Las dos tenían una relación. sexualidad libre. Sí. Claro. ¿No? O sea, eran Que adolescentes. tanto molesta, ¿no? En esta sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Acá parece, que digamos, este estudio que yo, Rita Segato, muchas autoras feministas, el abuso sexual y el femicidio, o sea, el acto de violencia hacia las mujeres, Ahí está. como disciplinamiento. Claro. Este es un Esa es la disciplinamiento palabra. Esa es la palabra. Es por un ser disciplina. como sos. Porque vos, por ser adolescente, no tenés que andar haciendo eso. No, y por ser mujer ¿Entendés? todavía. Y por ser mujer. Entonces, ¿cómo un juez o un conjunto de jueces o jurados dicen que ella no era sumisa? Entonces, para ver si era vulnerable o no era vulnerable, porque si ella tenía, digamos, si nosotros decimos, tenía capacidad para decir no, bueno, con más razón, si encontras que puede estar siendo violenta, puedo haber dicho no. Todas las personas que tenemos capacidad para decir no, podemos ser abusadas igual. Sí, Digamos, tranquilamente. Tener capacidad para decir no significa que no nos puedan someter por la fuerza, porque de eso se trata justamente el abuso sexual, de que una mujer víctima, digo mujer en este caso porque estamos hablando de las mujeres, dice no y el otra persona la fuerza, la somete, sea de la forma que sea. Sí, ¿no? sí. Y acá me surgen unos interrogantes A ver, ¿cuáles que son? me parecían como que de estas cosas que empiezo ya a armar cuando estoy armando el tema. Son para dejarlos para reflexionar, diríamos. Bien. Sí, preguntas reflexivas. Dice, Bien. ¿han escuchado hablar de los abusadores y femicidas de esa forma en los fallos o en los medios? ¿Sabemos si los agresores de mujeres van al boliche o tienen relaciones consensuadas y con cuántas mujeres y con cuántas no? ¿Sabemos si los agresores de mujeres, por ejemplo, sin ir más lejos, sabemos si los agresores, el agresor de Melina Romero o los agresores de Lucía Pérez son sumisos o si pasaban todo el día en la calle o si tenían una personalidad fuerte, son extrovertidos, introvertidos? Y nos muestran cómo anda vestido el femicida al momento de asesinar. Nos muestran cómo anda vestido el violador al momento de violar. ¿Cuántas redes sociales tiene? Nos dicen eso los medios, nos dicen eso el personal judicial. No. No. ¿Por qué deberían Sé decirte no? qué bueno Pero cómo sí diste nos vuelta lo dicen sobre nosotras, ¿no? Qué bueno cómo diste vuelta y con las preguntas Sí. ya se está pensando, Digamos, y ya se está reflexionando Ya, mucho. o sea, es para que lo empecemos a pensar. Y, por ejemplo, otra de las cosas de la causa de Lucía Pérez, que hay una pregunta que se hace el tribunal. Dice, ¿era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento? Eso dice O el sea, tribunal. ella podría haber dicho que no. Se hace una pregunta y Claro. ahí contesta después con todo esto, que no era sumisa, Y yo digo, en lugar de decir, ¿era Lucía una adolescente sometible fácilmente? Yo hubiera preguntado, ¿eran los acusados hombres que podían someter fácilmente a un adolescente? Si nosotros estamos juzgando a los acusados, no a las víctimas.
digamos, cambiar la óptica, que Claro. de eso se trata la perspectiva de género, que es cambiar la óptica. No juzguemos a la víctima No poner de el abuso. foco en la víctima, claro. Claro, que eso, Ley Micaela Pasa. para los que dictaron este fallo, ¿no? bueno, precisamente eso, y digamos, ley Micaela y no ley Micaela, digamos, ahora, bueno, es un gran paso que se estén capacitando. Sí, se no están ley Micaela aplicando. aislada. No un cursito. Claro. No, un Perspectiva de cursito. género. Ley Micaela, un cursito que tiene 3 capítulos. No, capacitación en serio. Porque, digamos, una cosa es digamos, que cada uno, según la responsabilidad que tiene, el nivel de capacitación. Claro, que se debe hace tener. más. Así es. Mm. Bueno, buenísimo, Eli. ¿Tenemos temas ya para el jueves que viene? No sé. Tengo un par ahí para Bien, elegir. bien. Si surge, Bueno, vamos. tienen alguna Estaría idea? bueno que lo hagas en las redes y ahí que elija la gente, ¿ah? dale, ahí Dale. vamos a tirar. Bueno, señorita profesora, ¿vas a poner alguna canción? Sí, yo creo que es el momento para Bueno, escuchar una te tenés que canción. reivindicar de la que pusiste hace un Te ratito. juro que lo voy a hacer. Gracias. Te juro.